Hola, ¿qué tal? Les saluda Dorothy Poroso, estudiante de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una investigación de la asignatura de psicoética titulada El profesional de la psicología y su etos. Principios, reglas y normas básicas en el ámbito profesional del psicólogo. Para dar inicio a este pequeño resumen, es importante hablar de la dignidad del ser humano. ¿Qué es la dignidad del ser humano? Lo que lo hace persona, lo que lo hace importante. Esta dignidad no se alcanza por un nivel académico, no se obtiene por pertenecer a una familia X, por pertenecer a un nivel socioeconómico específico, no. La dignidad del ser humano es inherente en cada individuo desde el momento del ser. Esta dignidad es un atributo que está con nosotros, que la traemos desde el momento en que nos convertimos en personas y no se va de nosotros sino hasta la muerte. Es fundamental para esto hablar entonces de los principios, de las reglas y las normas en nuestro ámbito, que es el ámbito de la psicología, en el ámbito de nuestra profesión. Y para eso vamos a hablar de los tres principios básicos, que son el principio de beneficencia, el principio de autonomía o autodeterminación y también el principio de justicia. En el principio de beneficencia, este principio tiene su origen en la ética médica y se resume en hacer el bien a otros sin dañarlo. Es decir, como profesionales en psicología siempre tenemos que estar enfocados en ayudar a los demás, en servir, en brindar nuestra ayuda, nuestro socorro, porque las personas cuando buscan a un psicólogo es porque están tristes, porque están agobiados, porque tienen problemas, porque están angustiados. Entonces nosotros tenemos, al hacer uso de este principio, el principio de beneficencia, tenemos que siempre procurar ayudarlos, pero ayudarlos de una manera correcta, sin dañar a ese paciente o a ese cliente. En el principio de autonomía o autodeterminación es importante este principio. ¿Por qué? Porque en este principio podemos entender que el paciente tiene el derecho, es una persona que se gobierna a sí misma, que es responsable de sí mismo y que toma decisiones. Entonces, quizás como psicólogos, en la intención de ayudarlos, haciendo uso del principio de beneficencia, quizás podamos tratar de obligarlos, coaccionarlos a que ellos hagan lo correcto, pero no es nuestra tarea obligarlos. Por eso está aquí el principio de autonomía. El paciente tiene todo el derecho de tomar sus propias decisiones. Él es autogobernable y debe ser desde ahí, desde su trinchera, las decisiones que se tomen y hacerse parte y hacerse responsable de su tratamiento también. Con el principio de justicia hablamos aquí de igualdad. El principio de justicia nos recuerda que todas las personas, todos los individuos deben ser tratados de una manera igual, todos con respeto. La discriminación no debería existir, al menos en este ámbito profesional y en general. No debería existir la discriminación, sino respetar a cada persona por lo que es, por cómo es, con sus diferencias. A cada niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, a todos, sin discriminación por ideologías de género, por religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hacemos uso de este principio, que es el principio de justicia. Así como tenemos los principios, también podemos hablar de las reglas morales básicas. Entre las reglas morales básicas, entonces tenemos la regla de la confidencialidad, de la veracidad y el consentimiento válido, y también de la fidelidad y las promesas hechas. Cuando decimos regla de la confidencialidad, es fundamental en nuestro ámbito, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, que el paciente tenga la confianza de que todo lo que él pueda contar en terapia va a ser resguardada. Toda esa información que él va a estar compartiendo con su terapeuta, con el psicólogo que lo está atendiendo, esa información va a quedar guardada y que no va a trascender,
que no va a llegar a oídos de las personas que no deberían escucharlo. Porque la idea que tenemos nosotros como clientes y nuestra tarea es precisamente ayudarlo, no aumentarle una angustia más. Entonces, la regla de la confidencialidad es importantísima para nosotros y nuestros pacientes deben saber y conocer que lo que hablamos en terapia pues se queda en terapia. Cuando decimos la regla de la veracidad y el consentimiento válido, es fundamental recordar que la verdad es algo que todos quieren escuchar, ¿verdad? Saber que le estamos diciendo la verdad, que somos veraces con lo que estamos contando. Entonces, la regla de la veracidad nos recuerda que nosotros tenemos que ser coherentes y vamos a decirle a nuestros pacientes lo que es cierto. Esperamos también pues de ellos lo mismo. Y la regla de la fidelidad y de las promesas hechas. Esta regla aquí también atañe a nosotros como terapeutas o como profesionales. Cuando un profesional promete al inicio de la terapia que se va a llevar a cabo, todo lo que se va a llevar a cabo pues tiene que cumplirlo. Y ahí también el paciente tiene toda la autoridad para preguntar, para indagar y para hacer que esas promesas se cumplan, ¿verdad? Entonces esa es la regla de la fidelidad y de las promesas hechas. ¿Cuáles son las virtudes que tienen los psicólogos? O que deberíamos tener como psicólogos. Las virtudes o los ideales que deberíamos tener como psicólogos. En primera instancia, no deberíamos enmarcarnos en que vamos a cumplir lo que está aquí escrito en este código, porque si no lo cumplo, pues voy a perder mi licencia, porque si no lo cumplo, me van a echar de este trabajo. No, lo que tenemos que hacer como psicólogos es primero autoanalizarnos y ver si estas reglas fundamentales de la vida están dentro de nosotros, como personas. No por el hecho de tener una profesión, sino como personas, como individuos. ¿Cuáles son las virtudes que tengo? Y una de estas virtudes que debería tener el psicólogo o ideales es ese respeto a la otra persona. O puede ser también la responsabilidad en el trabajo. Puede ser, hablamos de la ética, ¿no? Que tiene tantas implicaciones. Ser ético en el trabajo, cumplir como se debe cumplir, tener parámetros, respetar espacios, ¿sí? Respetar a las personas, tratar a todos con igualdad, ser justo, reconocer también sus limitaciones, podría ser una de estas virtudes e ideales del psicólogo. Indagar cada vez más, prepararse, buscar ayuda, poder entablar relaciones con otros colegas y llenarse de información. Así también como recibe, también puede dar el psicólogo, ¿no? Entonces, son estas algunas de las virtudes o ideales que debería tener un psicólogo, entre muchas otras, ¿no? Ser puntual, podemos decir, honesto, ¿por qué no decirlo? Ser honesto, ser transparente. Estas son las virtudes o ideales que debemos tener nosotros como psicólogos y muchísimas otras más. Entonces, en cuanto a este tema de cuáles son las implicaciones éticas en el ámbito profesional, estas son las principales, ¿no? Poder nosotros como profesionales poner en uso estos principios: beneficencia, autonomía o autodeterminación, el principio de justicia y estas reglas, como la confidencialidad, no olvidarnos de estas reglas, la regla de la veracidad, de la fidelidad. Una recomendación que me gustaría hacer después de analizar este tema es que como universidad sería importante, a título personal lo digo, que seamos los estudiantes evaluados y diagnosticados para saber si estamos aptos, no solamente en conocimiento, sino a nivel emocional, si estamos aptos para poder brindar esa ayuda que nuestros pacientes necesitan. Entonces esa sería una recomendación que podría brindar yo después del análisis
de este tema del ámbito profesional del psicólogo en cuanto a reglas, principios, normas y virtudes, ¿no? Éticamente hablando. Y para concluir, quisiera compartir con ustedes las palabras de la principal creadora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la señora Eleanor Roosevelt. Y ella responde a esta siguiente pregunta: ¿quién se asegurará de que se respeten los derechos humanos? Es la pregunta que le hacen. Y ella responde con otra pregunta y un poco más. La pregunta dice: ¿dónde al fin y al cabo comienzan los derechos humanos? En sitios pequeños, cercanos a casa, tan cercanos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la oficina, la fábrica, granja, el lugar donde trabaja. Estos son los sitios en los que cualquier hombre, mujer y niño busca igualdad de oportunidades, justicia y dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos signifiquen algo ahí, no tendrán significado en ningún otro sitio. Sin una acción ciudadana conjunta con el fin de defenderlos uno mismo, buscaríamos en vano su progreso en el resto del mundo. Esa es la respuesta que da la principal creadora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hablando de esta dignidad del ser humano como individuos, particularmente nosotros estamos, los psicólogos, comprometidos a defender esa dignidad, a trabajar en ella, no porque nos estén obligando, sino porque nace de nosotros poder ayudar y servir a otros. Muchas gracias.